El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos, qué placer es estar esta mañana con ustedes y llegando a sus hogares o al lugar donde te encontrás con la palabra del Señor. En esta mañana queremos compartir palabra de Dios para que edifique tu vida. Por eso tu parte o la parte que te toca a vos es apropiarte de lo que Dios te va a decir en esta mañana a través de la prédica. Tomar esa palabra, ponerla en práctica en tu vida y ver cómo Dios se mueve y bendice tu vida cuando nos apropiamos y ponemos en práctica la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En esta mañana el título de la prédica es «Soy más rico de lo que quiero ser» o «Soy más rico de lo que me imaginaba». Si yo les pregunto a ustedes, ¿les gustaría ser rico? ¿Les gustaría tener $1.000.000 en su cuenta? Yo diría sí, gloria a Dios, gracias Señor. $1.000.000 podría solucionar muchos problemas financieros, quizás alcanzar algunas metas que tengo en la vida, bendecir a otros, ¿no? Porque la palabra dice te bendeciré y serás de bendición. Podría hacer varias cosas, ¿no? Y creo que ustedes también lo harían, ¿no? ¡Wow! $1.000.000. ¡Uy! Puedo ayudar a mi hermano que quizás está necesitando una casa o ayudar a alguien en situación de calle o alguna familia que lo necesite, ¿no? Pero vamos a ver a través de la palabra cuáles son las verdaderas riquezas que Dios quiere que nosotros hagamos estando acá en la tierra. Antes de pasar al versículo bíblico que da inicio a la prédica, quiero que oremos. Ahí donde estás, cerrá tus ojos y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos porque nos has dado un día más de vida. Pedimos, Señor, en esta mañana que tu Espíritu Santo esté trayendo entendimiento, esté trayendo luz y conocimiento para que podamos tomar de tu palabra, Dios mío, y podamos hacernos de ella y ponerla en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y a su nombre, gloria. Vayamos, como dijimos, a la palabra, al libro de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 24 vamos a estar viendo. Mateo 6, versículo 19 al 24. La palabra dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y roban. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no destruyen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo se llenará de oscuridad. Entonces, si la luz dentro de ti es oscuridad, qué grande es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores. O odiará al uno y amará al otro, y se dedicará al uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. ¿Qué tema, no? El dinero en cuestiones cristianas es un tema un poco delicado, ¿no? El prestar dinero quizás a un hermano o el llegar a algún negocio con un hermano. El dinero trae consecuencias malas si no sabemos usarlo o si no sabemos ponerlo en el lugar que realmente le corresponde. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la verdadera riqueza? Según Jesús, cada persona tiene algún tipo de tesoros. Todas las personas son ricas, pero para la gran mayoría de las personas, sus riquezas están en la tierra. Jesús está enseñando aquí que la verdadera riqueza es lo que almacenamos en el cielo y no lo que podemos llegar a acumular acá en la tierra. La verdadera riqueza proviene de gastar nuestro tiempo, de gastar nuestros talentos y nuestras riquezas materiales para el propósito celestial que Dios tiene con nosotros. Por eso todo lo que invertimos
en ministrar quizás a otro, es el verdadero capital que estamos depositando, no en un banco de acá de la tierra, no en un banco, en una caja fuerte que quizás tengamos en nuestra casa, sino que estamos haciendo tesoros en el banco celestial de nuestro Señor. Ahora te pregunto, como había dicho hace un momento, el tema de dinero es un poco delicado, quizás tocarlo en la iglesia, pero tenemos que saber qué es lo que Dios tiene con nosotros. La pregunta es, ¿riquezas mundanas o riquezas celestiales? ¿Qué es lo que Dios quiere que sus hijos hagan? ¿Riquezas mundanas o riquezas celestiales? Vamos a ver en el libro de Santiago que dice, pueblo adúltero, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es odio a Dios? Cualquiera que elija ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Y en Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17 leemos, no ames al mundo ni nada en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo y sus deseos pasan, pero el hombre que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Al estudiar estos pasajes, por lo tanto, debemos preguntarnos dónde están nuestras riquezas. ¿Están en el mundo? ¿Están en el mundo? Quizás mi riqueza está en la educación que pueda llegar a recibir, está quizás en la salud que pueda llegar a tener, está en la belleza que uno pueda llegar a tener, está quizás en nuestra posición o en nuestras posesiones o en nuestros amigos, o nuestras riquezas están en el cielo. ¿A dónde estamos haciendo riqueza? ¿Dónde está nuestro corazón? Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Encontramos nuestras riquezas en el mundo o en nuestra comunicación y servicio al Dios vivo y verdadero? Permitime asegurarte, hermano, que tú y yo en algún momento vamos a partir de la tierra, que en algún momento vamos a dejar de existir y en ese momento debemos separarnos de todas nuestras riquezas que tengamos acá en el mundo. Quizás tenés casa, quizás tenés una buena cuenta económica, quizás tenés auto y muchas posesiones. Quiero decirte que eso lamentablemente no te lo vas a poder llevar. Y en ese momento nos vamos a separar de lo que nosotros llegamos a tener en este mundo y está establecido de que el hombre muere una vez y luego viene el juicio de Dios. Por eso debemos pensar seriamente en estas cosas. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde estamos haciendo riquezas? ¿Dónde o para qué? ¿Para quién estamos haciendo riquezas? ¿Para poder satisfacer nuestras necesidades en el mundo o estamos haciendo riquezas para acumular en la cuenta celestial que el Señor tiene abierta para cada uno de nosotros? Ahora, hey, pastor, pero estás diciendo de que el dinero es malo tenerlo, es pecado tener dinero o ser rico. No. Quizás estás preguntando, ¿el dinero es malo? ¿Estás diciendo, pastor? No. Primero, debemos entender que el dinero en sí mismo es necesario. El dinero, todos los que estamos en la tierra, seas cristiano o no seas cristiano, necesitas del dinero. Para alimentarte necesitas ir y pagar esos alimentos. Para prender las luces en tu casa, a fin de mes vas a tener que pagar el consumo de tu casa en la luz, en el agua, para vestirte. El dinero no es malo. Entonces, ¿qué es lo malo? ¿A qué te estás refiriendo? Lo malo es el amor al dinero, la esclavitud en la que muchas veces nos encontramos por el dinero, el afán por el dinero, la codicia por el dinero. Eso es malo. La palabra mamón, no estamos hablando de un nene que mama el pecho de la madre, ¿no? Pero prestame atención a esto. La palabra mamón es una palabra aramea, una palabra que se usaba en los tiempos de Jesús, que originalmente significaba riquezas. Más tarde, esta palabra pasó a significar aquello en lo que se confía. Luego
en la evolución del lenguaje de las personas, llegó a significar aquello en lo que el hombre confía. En otras palabras, está diciendo en el Dios que el hombre tiene ahora. ¿Qué está diciendo? Que toda nuestra confianza, nuestra fe, muchas veces la ponemos en lo que es el dinero. Muchas veces ponemos en primer lugar a Dios, al dinero, antes que a Dios. Por lo tanto, cuando Jesús hablaba de Mamón, lo que él estaba condenando son las actitudes del corazón de las personas hacia el dinero. Jesús estaba tratando de decirle, ustedes tienen en su corazón al dinero como a un Dios. Por eso las riquezas y las cosas materiales tienen que estar en segundo, tercero, cuarto lugar en nuestras vidas. El dinero es neutral. Pero si consideramos al dinero como nuestro Dios, estamos practicando la idolatría y sirviéndoles como esclavos al dinero. Es entonces cuando el dinero ya empieza a gobernarnos y nos hace demasiados totalitarios, el dinero ya nos empieza a ver las cosas de otra manera, el dinero nos empieza a hacer ver a nuestros amigos quizás de otra manera, empezamos a tener otras actitudes que quizás cuando no teníamos ese dinero no las teníamos. El dinero muchas veces cambia a la persona, ¿pero por qué? Porque las personas ponen el dinero en primer lugar y ponen a Dios en segundo, en tercero, y hasta muchas veces el dinero nos lleva a olvidarnos del Dios que bendijo nuestras vidas con eso. Por eso el problema no es el dinero, lo malo no es el dinero, sino que lo malo es dónde nosotros colocamos al dinero, el afán que tenemos por el dinero. Ahora, otra pregunta, ¿un cristiano puede tener dinero? No, un cristiano no puede tener dinero. No, eso es mentira. Un cristiano sí puede tener dinero. Un incrédulo, una persona que no cree en el Señor, esa persona que no conoce a Jesús, es un esclavo del dinero y de cualquier otra riqueza que pueda llegar a tener, de cualquier otra posesión material que pueda llegar a tener o de las riquezas que pueda percibir estando en el mundo. Pero no está mal que un cristiano, un hijo de Dios, tenga dinero. Un cristiano puede poseer una gran riqueza sin que se convierta en un Dios. Un cristiano puede tener mucho dinero, pero no ponerlo al dinero como a un Dios. De hecho, la Biblia nos habla de muchos personajes bíblicos que han tenido riquezas inmensas, pero ellos no han desfallecido ante el afán del dinero y lo han puesto como a un Dios. Siempre han tenido a Dios en primer lugar y al dinero en segundo lugar. Fijémonos algunos ejemplos que la Biblia nos da acerca de personajes bíblicos ricos. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, dice, pero acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da la capacidad de producir riquezas y así confirma su pacto, que juró a tus antepasados como lo es hoy. O sea que Dios nos da la capacidad para hacer riquezas. Dios te dotó de esa capacidad. Dios te da esa capacidad. Estaba hablando con una hermana hace unos meses atrás y yo la veía a la hermana una persona muy sencilla en su vestimenta, en su vocabulario, en su andar. No aparentaba lo que tenía ella detrás. Y estábamos hablando y me dice, pastor, le pido oración, pastor. Sí, hermana, porque ahora con esto del coronavirus, no puedo viajar a China. ¿A China? Le digo, hermano, ¿usted viaja a China? Sí, me dice, pastor, wow, qué lindo. Me sorprendió porque es un país que yo anhelo conocer en algún momento. Y le pregunté cómo es y se pudo comunicar bien con los chinos. Le digo, sí, me dice, porque hay uno que habla español y él me traduce y todo eso. Qué bueno, hermana, me dice. Y no puedo viajar a China y los containers, dice, de mercadería que yo pido no están entrando, pastor, ore por mi vida.
Bueno, hermana, le digo, vamos a estar orando. Y ore porque me tienen que devolver $250,000 de un departamento, un edificio que yo compré, pero al final no me lo quieren vender y esto y lo otro. Bueno, vamos a estar orando. Y la hermana estaba hablando de cantidades de dinero que quizás yo jamás en mi vida vaya a ver. Pero ella, una persona humilde, sencilla, una persona que a cada rato me hablaba de Dios, de lo que Dios hacía en su vida, de lo que, cómo Dios la usaba a ella para bendecir a otros, ¿no? En ella podía ver de que el afán o que el Dios que ella tenía en su corazón no era el dinero, sino que era Dios, Jehová, el Rey, el Señor de señores. Ese era el Dios. Yo por dentro me gozaba porque decía, gracias Señor, porque esta hermana tranquilamente puede estar haciendo otras cosas, pero no, te está sirviendo, a pesar que tiene la comodidad de tener mucho dinero en su cuenta bancaria. Así que en ella pude ver de que Dios le había dado la capacidad para hacer riquezas. Y ella me decía que no había terminado el secundario, que apenas estaba en el primario, terminando el primario, pero Dios la había dotado de hacer riquezas para bendecir a otros, porque Dios sabía que en su corazón iba a estar primeramente Él y no la riqueza que podía llegar a tener en estas vidas. Como te decía hace un momento, vamos a ver ejemplos de la Biblia donde había personajes que tenían riquezas, que eran ricos, que tenían un buen pasar económico, pero sin embargo permanecieron bajo la autoridad del Señor, permanecieron con Dios en su corazón como Dios. Uno de los ejemplos es Abraham, a quien llamaba amigo. Dios lo llamaba amigo, y Abraham era una persona rica, pero nunca le sirvió a sus riquezas. Otro ejemplo que podemos encontrar en la Biblia es Job, también una persona muy rica, y no solo sirvió a Dios cuando él estaba pasando un muy buen momento económico, sino que vemos que también continuó confiando en Dios cuando sus riquezas le fueron quitadas. Todos sabemos la historia. Dios permite que el diablo toque todo lo que Abraham tenía a su alrededor, y una de las cosas que el diablo tocó fue su riqueza. José era otra persona rica y sin embargo tampoco sirvió al dinero que él podía llegar a tener. Siempre tuvieron a Dios por delante del dinero. Por lo tanto, vemos que la Biblia enseña que los cristianos pueden tener dinero. Todo el dinero viene de parte de Dios. Es quien dijo que oremos. Y en las enseñanzas que Jesús daba sobre la oración, Él dice, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Y cómo vas a tener pan? Comprando. ¿Y quién es el que te da el dinero para comprar? El Señor. Por lo tanto, debemos proporcionarnos dinero para nuestro diario andar, para satisfacer nuestras necesidades. Y es Dios quien nos va a bendecir, pero siempre y cuando pongamos a Dios por delante del dinero. Ahora, vamos a ver, dijimos de que no es un cristiano puede tener dinero, dijimos de que el dinero en sí mismo no es el problema, pero corremos peligro. ¿Y cuál es ese peligro? Amar al dinero. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el peligro del dinero en la vida de un cristiano? El peligro cuando empezamos a amarlo, cuando empezamos a tener amor por el dinero. Y Pablo dice que la raíz de todos los males es amarlo, adorarlo y considerarlo como el valor más alto del mundo. Y eso sí es malo. Eso sí es un peligro. Eso sí es idolatría. Eso es adorar la creación en lugar del Creador. Existe un gran peligro en amar al dinero. Primero, aquellos que aman el dinero sufrirán un gran dolor. Aquellos que ponen al dinero en primer lugar van a sufrir dolores. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10? Dice así, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo,
y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y peligro. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El materialismo puede resultar en destrucción. El materialismo, el amor al dinero puede traer ruinas a tu vida y dolor a nuestras vidas. En segundo lugar, el amor al dinero puede hacer que la gente se vuelva arrogante. Recuerdo cuando éramos chicos, cuando éramos jóvenes, como hace años atrás, ¿no? Nos juntábamos con un grupo de amigos y todos de la misma clase social. Clase baja, casi sótano, vamos a decir. Éramos humildes, sencillos. Pero quizás alguno de nosotros podía llegar a hacer una changuita, algún trabajo, limpiábamos quizás el terreno de alguna persona, o esto o lo otro, y nos ganábamos una propina, algún dinero, y era impresionante cómo ese dinero en nuestros bolsillos nos hacía sentir mucho más que los demás. Nos volvíamos arrogantes, y llegábamos al grupo de amigos como que éramos ricos. Y apenas teníamos 10 bolivianos en el bolsillo, 15, 20. No era mucho, pero para un joven en ese tiempo era tener mucho dinero. Y ver a los demás que no tenían nada nos hacía arrogantes. Y quizás íbamos y nos comprábamos un refresco y lo tomábamos adelante de todos sin convidar. Eso es lo que produce el dinero muchas veces en nuestras vidas cuando lo ponemos en primer lugar. Arrogancia. Empezamos a ver a las personas y a ponerlos más bajos que nosotros. Y eso no es lo que Dios quiere. Pero fíjense en lo que dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17. Manda a los ricos de este mundo que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que es tan incierta. No nos aseguramos nada con tener dinero. Hoy quizás podamos llegar a tener mucho dinero, pero mañana, si hay una crisis económica, una crisis financiera, o hicimos un mal negocio, o esto o lo otro, y perdemos todo, ¿cómo vamos a quedar? ¿Cómo va a quedar nuestro corazón? ¿Cómo vamos a quedar nosotros? Destruidos porque nuestra confianza estaba en el dinero. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, nosotros tenemos que buscar las verdaderas riquezas en el Señor. Entonces, ¿cómo podemos tener verdaderas riquezas en el Señor? Isaías capítulo 55, versículo 7, nos dice: deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos. Vuélvase al Señor y Él tendrá misericordia de él y del Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que Dios nos libre de las garras del materialismo, que Dios nos saque de la adoración a la creación para que podamos servir al Dios vivo y al Dios verdadero, adorándolo. Ahí vamos a encontrar nuestras verdaderas riquezas. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo que nosotros necesitamos va a ser añadido por parte de Dios. Por eso te pregunto, para ir terminando, querido hermano, ¿dónde está tu corazón en esta mañana? Quizás está ahí confiado en los 1,000 o 2,000, 3,000 o el dinero que tengas en tu cuenta bancaria. ¿Dónde está tu corazón? ¿A dónde estás haciendo riquezas? ¿Para los bancos de este mundo que en algún momento van a desaparecer? ¿O para el banco que Dios tiene en los cielos? Que el Señor te bendiga, querido hermano, y ruego de que leas la Biblia para que tu corazón esté en la presencia del Señor y el Señor esté en primer lugar en tu vida. Que el Señor te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.